Años de preparación. Voy al templo acompañada por Menú. ¿Cuántas veces tendré que recorrer en los próximos años este camino flanqueado por columnas que lleva del palacio al templo? ¿Cuántas veces? Hasta que yo misma sea el camino y mis pies puedan llevarme por él, incluso si cierro los ojos. Hoy será la primera vez que entre al templo como neófita. Precisamente porque quisiera darme prisa en llegar, me contengo y camino lenta, solemne. Quiero disfrutar y saborear hasta la última gota de la alegría del comienzo de mi iniciación. Estoy profundamente ensimismada. Encaro mis futuras obligaciones de iniciada consciente de todo aquello que mi padre me dijo ayer. En la entrada me aguarda el mismo neófito de siempre. Menú se despide. Primero se abraza a mi cuello, me besa y aprieta contra su cuerpo como si no fuéramos a vernos nunca más. Luego se tranquiliza y hace una reverencia, guardando las apariencias. Yo la abrazo y siento que también mi madre me besa a través de la boca de Menú. El neófito me conduce hasta Fantofep, quien se encuentra en su recibidor. ¿Cuántas veces estaré ante él? ¿Cuántas veces sus ojos se posarán sobre mí, penetrándome con su paz, su seguridad y su fuerza? Hija mía, empieza a decir Fantofep, como ya te dije una vez, ser iniciado significa adquirir conciencia del nivel superior divino. Pero para ello hace falta un largo adiestramiento corporal y una preparación espiritual. Primero hay que hacer que los nervios sean capaces de soportar esas elevadas vibraciones sin sufrir daños, sin morir. Adquirir conciencia de un determinado nivel quiere decir dirigir hacia el cuerpo, hacia los nervios y a través de los nervios las vibraciones correspondientes a ese nivel. El cuerpo desarrolla desde su nacimiento, es decir, desde que el yo habita en él, una capacidad de resistencia que se corresponde con el grado promedio de conciencia de un ser vivo, oscila dentro de los límites de una octava de vibración de acuerdo al estado de ánimo. Pero esta oscilación no debe sobrepasar los límites de la elasticidad de los nervios, pues de lo contrario se producen enfermedades y daños más o menos graves que incluso pueden llegar a causar la muerte. Las vibraciones propias de la energía vital creadora tienen un efecto mortal sobre cualquier criatura cuya conciencia no haya alcanzado ese nivel. Quema sus nervios y sus centros nerviosos. Por eso la energía vital que emana su columna vertebral, donde tiene su asiento, es transformada por diversos centros nerviosos en una vibración inferior que se corresponda con el grado de conciencia de esa criatura. Solo esta corriente vital transformada es dirigida luego hacia el interior del cuerpo. Así, por ejemplo, los animales están animados por una vibración vital muy inferior a la que anima a los hombres primitivos, del mismo modo en que estos bestiales y egoístas lo están por una energía vital inferior a la que anima a los seres humanos espiritualmente superiores. Si se dirigiera la energía vital de un ser humano hacia un animal o hacia un hombre inferior, las vibraciones de este ser humano más elevado lo matarían en el acto. La gran iniciación significa experimentar conscientemente la energía vital, la fuerza creadora del ser eterno, en cada una de las etapas de la evolución y también en su vibración original sin transformaciones, y esto al mismo tiempo que se dirige esa energía hacia los propios nervios y cuerpo. Evidentemente, para ello hace falta poseer una adecuada capacidad de resistencia que se obtiene un concienzudo entrenamiento del cuerpo y de la mente. Es decir, que se debe aprender lenta y cuidadosamente a preparar, despertar y dominar los centros nerviosos correspondientes. Esta educación física y mental te será impartida primero por el director de la escuela de los neófitos, Mentu Fab. Para los ejercicios de concentración contarás con la ayuda de Ima.
Y al decir esto, Fentofep señala al neófito que me ha conducido desde la entrada. Cuando hayas superado las pruebas preparatorias de Mentufab y de Ima, recibirás algunas enseñanzas adicionales y yo mismo dirigiré tu iniciación. Ahora Ima te llevará a la escuela de neófitos y te mostrará todo lo necesario. Si durante un periodo de estudios deseas alguna vez conmigo, siempre puedes pedirme una entrevista nocturna que Dios dirija tus pasos. Fantofé me da su bendición, yo hago una reverencia y salgo con Ima hacia la escuela de neófitos. Ima me lleva a una de las pequeñas celdas construidas en el muro del templo. Me alcanza un sencillo traje blanco de lino y un par de sandalias también muy sencillas y dice que esa celda me pertenece. Cuando salgo de la celda vistiendo una sencilla indumentaria en lugar de mi traje de seda y mis sandalias doradas, soy ya una neófita tal como Ima. Luego me conduce a través del largo camino de columnas y atravesamos las grandes puertas del jardín del templo. Es un jardín magnífico, un prado rectangular y verde rodeado de palmeras. Me ofrece un estupendo campo de entrenamiento. Seguimos caminando y tras la parte del jardín que semeja con el parque, allí donde se levantan las instalaciones de producción, los huertos de verduras y los frutales, veo a los neófitos entregados al trabajo. Todos llevan el mismo traje que yo, pero ninguno es tan joven. Ima me lleva a ver al director de la escuela de neófitos, Mentufab. Es un hombre simpático de ojos dulces y cariñosos. Los neófitos están divididos en grupos pequeños. Todos los grupos están bajo la dirección de Mentufab, pero cada uno de los grupos es dirigido también por un neófito ya avanzados en sus estudios, un candidato a sacerdote. Ima dirige el grupo en el que yo me integraré. Ima es un joven alto y delgado, pero fuerte. Cuando me condujo por primera vez a Fantofep, sentí la gran pureza que irradiaba este joven. Él ya había aprobado casi todos los exámenes preparatorios y no estaba lejos el día en que recibiría la iniciación. Ima es candidato a sacerdote. Su figura no tiene aspecto de la de un hombre, sino más bien a la de un ser andrógino, situado por encima de las diferencias sexuales. Parece tan asexuado como un arcángel. Irradia la fuerza de una espada toledana. Sus hermosas facciones de ángel muestran todos los signos de una inteligencia y una capacidad de concentración colosales. Sobre sus cejas se curvan dos bultos muy marcados, señal de sabiduría. Su boca es hermosa, cargada de energía y sin embargo las comisuras de sus labios poseen un trazo suave y delicado que delata un tierno amor hacia toda criatura viviente. Lo amo desde el primer momento y confío plenamente en él como un hermano muy querido. Me alegro de que sea él quien me va a prepararme para las pruebas. Ima me presenta a los dos neófitos. Todos han elegido al sacerdocio como profesión, pero solo llegarán a ser sacerdotes o sacerdotisas aquellos que superen todas las pruebas y reciban la iniciación. Hay muchos que nunca llegan a ser lo suficientemente maduros. Estos, si así lo desean, pueden pasar toda su vida al servicio del templo. Son ellos quienes se encargan de las labores de producción en el huerto y cuidado de los animales del templo. Los neófitos que superan las pruebas preparatorias reciben nuevos trabajos y tareas acordes al nivel que hayan alcanzado. Ima dirige un grupo en el que solo se encuentran neófitos espiritualmente elevados. La mayoría desciende de los hijos de Dios por el lado paterno, como yo. Se los reconoce desde lejos por la forma alargada de sus cráneos. Me uno a ellos, me siento bien en la pureza de su atmósfera. Cada mañana al salir el sol debemos reunirnos en el jardín. Empezamos con algunos ejercicios físicos ligados a una fuerte concentración. Practicamos diferentes posturas corporales y ejercicios respiratorios, y al tiempo que realizamos estos ejercicios debemos dirigir la conciencia a diferentes partes del cuerpo. Tras largos y constantes ejercicios podemos adquirir conciencia de todo el cuerpo, mover, dirigir y dominar tanto las partes
pequeñas del cuerpo como todos los órganos internos. Con ello conseguimos que el cuerpo se convierta en una herramienta perfecta. Cuando terminamos los ejercicios físicos, pasamos al gran salón donde educamos el alma y la mente. Estos ejercicios consisten en que Mentufab nos dicta diferentes imágenes oníricas que nosotros debemos sentir tan interesante como si en realidad la estuviéramos viviendo. Estas imágenes oníricas hacen que evoquemos voluntariamente diferentes emociones que debemos aprender a dominar. En estos ejercicios, Mentufab nos lleva a través de las diversas esferas de la tierra y el mundo subterráneo, a través de los 7 infiernos y los 7 cielos, y nos enseña a conservar siempre la suficiente presencia del ánimo para incluso en las circunstancias más difíciles poder decidir en un instante qué es lo que debemos hacer. Cuando ya dominamos perfectamente este tipo de ejercicios, tenemos que dar un paso más, vivir los diferentes estados de ánimo en el momento en que nosotros así lo decidimos, ya sin imágenes oníricas, y vivirlos tan intensamente como si existiera algún motivo que los provocara. Tenemos que empezar estos ejercicios en el estado más negativo y lentamente, paso a paso, ir subiendo hacia el estado positivo más elevado. Por ejemplo, empezamos a vivir la más profunda depresión, luego poco a poco subimos hasta la indiferencia y seguimos elevándonos hasta llegar a una alegría desmedida y finalmente alcanzar la mayor felicidad. Cuando después de mucho tiempo dominamos este ejercicio, debemos practicar para cambiar más rápidamente de un estado anímico a otro, hasta ser capaces de poder vivir un estado anímico tras otro, cambiando de estado tan fácil y rápidamente como un músico puede sacar de su instrumento todos los sonidos, desde los tonos más graves hasta lo más agudo. Luego, cuando dominamos bien todos los estados de ánimo y somos capaces de pasar fácilmente de la más oscura miseria a la mayor alegría, podemos subir un peldaño más. Entonces debemos vivir estados de ánimos y somos capaces de pasar fácilmente de la más oscura miseria a la mayor alegría. Podemos subir un peldaño más. Entonces debemos vivir estados de ánimos opuestos sin un momento de transición. Por ejemplo, la mayor tristeza y sin transición la mayor alegría, o medio y rápido como un rayo. Cambiar a un valor seguro de sí mismo y seguir practicando este ejercicio de estados anímicos opuestos. Estos ejercicios solo podemos realizarlos bajo la conducción de nuestro director. Representan un gran esfuerzo para los nervios. Pasa mucho tiempo hasta que podemos vivir todos los estados de anímicos como si las imágenes oníricas dictadas fueran acontecimientos externos. Aún más tiempo hace falta para que seamos de vivir toda la escala de estados anímicos, empezando por lo más bajo y subiendo hasta el grado más elevado. Solo cuando nuestros nervios quedan en perfecta calma tras el ejercicio y puedan mantener esta serenidad durante todo el día, pasamos al ejercicio es no caer en manos de los acontecimientos externos, ni de nuestra disposición anímica, sino ser capaces de determinar nuestro estado de ánimo y en consecuencia preservar nuestro equilibrio espiritual, sean cuales fueran las circunstancias. Estamos en estado de vigilia interior y serenidad. El ser humano cree que siempre debe tener un motivo para estar alegre o ser feliz. El significado de los ejercicios con imágenes oníricas radica allí, en que imaginamos un motivo para poder pasar a tal o cual estado de ánimo. Así pues, los ejercicios con imágenes oníricas están dominados por el motivo mismo. Como no tenemos un motivo propio, debemos imaginar un motivo. Luego viene el siguiente paso: experimentar un estado sin tener ningún motivo, sin un dictado de imágenes oníricas que evoquen este o aquel estado anímico. Después de un largo periodo de práctica, cuando uno ya domina a la perfección estos ejercicios, se descubre que siempre había imaginado únicamente tener un motivo por el cual estar triste o alegre, deprimido o feliz.
etc. Estos ejercicios nos dan plena convicción de que los más diversos acontecimientos no producen ningún efecto sobre nosotros. Descubrimos que todo estado de conciencia proviene de nosotros mismos, surge siempre de nuestro interior. Ante un mismo suceso, una persona puede echarse a reír, otra ponerse a llorar, una tercera puede permanecer totalmente indiferente porque cada individuo proyecta hacia el exterior su propia actitud y es esta actitud interior la que no nos suscita emociones, no los acontecimientos externos en sí. Como resultado final, el aprendiz debe adquirir la capacidad de mantener bajo toda circunstancia el perfecto estado de ánimo, sin caer nunca fuera de este. Además, estos ejercicios nos hacen ver y comprender que todo lo que sucede sobre la tierra no es más que una imagen onírica perecedera, proyectada en el tiempo y el espacio por nosotros mismos. Debemos tomar en cuenta lo que sucede en este mundo únicamente en tanto contribuye a acrecentar nuestra experiencia. Pero hace falta muchísimo tiempo para alcanzar ese nivel. Uno debe someterse constantemente a la más aguda autoobservación. No puede descuidarse ni un instante, sino que debe permanecer siempre consciente, siempre despierto, analizando cada sentimiento, cada pensamiento, viendo de qué nivel del yo proceden estos, y eso no se consigue de la noche a la mañana. Paralelamente a este largo adiestramiento anímico, realizamos ejercicios de concentración puramente espirituales. Hago estos ejercicios bajo la dirección de Ima. Una vez terminados los ejercicios que se realizan en grupos, Ima me lleva a un rincón del jardín. Me explica qué es lo que significa concentración. Puedo permitir que los pensamientos divaguen dentro de mí sin ningún orden, sino que debo ordenarme a mí misma, pensar en un determinado asunto elegido de antemano. Debo dirigir todos mis pensamientos hacia un mismo punto, darles una dirección, centrípeta en lugar de una centrífuga. Ima me da una frase como tema de concentración. Si consigo concentrarme, debo hacerlo saber. Ahora me deja sola. La frase dice: yo manifiesto siempre la divinidad. Me siento y empiezo a concentrarme en esa frase dentro de mí. Yo manifiesto siempre lo divino. Una vez, 2 veces, 10, 100 veces. No pienso en otra cosa. Yo manifiesto siempre lo divino. Yo manifiesto siempre lo divino. Yo manifiesto siempre lo divino. 1 hora después voy al encuentro de Ima y le digo: no puedo concentrarme en la frase. Es imposible. ¿Imposible?, pregunta él. ¿Por qué habría de ser imposible? Como tú dices, concentración significa dirigir todas las fuerzas, todos los pensamientos hacia un punto. Dirigir, concentrar y mantener en un único punto todas las fuerzas de la razón, de la conciencia. Pero si me concentro en una frase, no puedo llevar todas las fuerzas de mi conciencia hacia un único punto. Una frase está formada por varias palabras. Estas palabras se suceden tanto temporal como espacialmente. No puedo pensar en esas palabras reuniendo a todas al mismo tiempo en un solo mismo punto. Solo puedo hacerlo en el tiempo y en el espacio, pensando una palabra tras otra. Y cuando termino de pensar la frase, tengo que volver a saltar al principio y empezar y pensarla de nuevo desde el principio. Una concentración así es imposible, pues o doy saltos en zigzag de aquí para allá, al final, al principio. Al final y al principio manifiesto siempre la divinidad. O si me presento la frase en forma circular, la concentración se convierte en un dar vueltas alrededor del círculo. Pero eso no es concentración.
Ima me escucha atentamente, luego me dice muy contento: has hecho muy bien el ejercicio, has descubierto que es imposible concentrarse en palabras, que finalmente imaginarás la frase en forma circular. Ha sido un esfuerzo en la dirección correcta, pero aunque comprimas aún más las palabras, estas siempre formarán un círculo cuyo centro nunca podrás alcanzar. Has experimentado cómo las palabras ejercen una fuerza contraria a tu fuerza de concentración, haciendo que no puedas comprimirlas en un solo punto central. Esta misma fuerza de resistencia la utilizamos nosotros al construir un puente. Si se construye un arco con piedras, así como tú has construido un círculo con palabras, el puente no se cae al agua, pues las piedras ejercen presión unas sobre otras y el material no cede ante esta presión. Gracias a la fuerza de la resistencia, las piedras mantienen unido todo el puente. Pero si tu concentración quiere alcanzar el punto central, entonces la fuerza de resistencia es un obstáculo y la concentración es imposible. Lo mismo sucede si intentas concentrarte en una sola palabra, pues una palabra está formada por letras y estas tampoco pueden ser comprimidas en un solo punto. Entonces, ¿qué debo hacer? Como siguiente ejercicio, intenta concentrarte en una sola letra, digamos en la letra O, dice Ima, y me deja sola. Lo intento, vuelvo a sentarme sobre el césped y me concentro en la O. Digo para mí, O, y no pienso en nada más que en O. Y de pronto me llevo una gran sorpresa. Corro hacia Ima y le digo riendo: ya está, bien, dice él, ¿qué has conseguido? Que la O se convierta de pronto en un tubo, en un largo túnel en forma de O, dentro del cual avanzo y avanzo, pero eso tampoco es una concentración perfecta. Bien, dice Ima, ya has llegado a la cuarta dimensión. Ahora retoma la frase: yo manifiesto siempre la divinidad, e intenta otra vez concentrarme en ella. ¿Cómo resolverías ahora el problema? ¿Qué debo hacer?, pregunto. ¿Qué deberías hacer? Ima me devuelve la pregunta. Pienso un momento y digo: las palabras son la vestimenta, la apariencia material del sentido. Si quiero alcanzar el punto central, debo prescindir de las palabras, que son un obstáculo, y concentrarme solo en el sentido de la frase. Sin palabras, sin formas. ¿Me equivoco? Ima sonríe y dice: ya veremos qué consigues con eso. Ve a intentarlo y después vuelve. Voy y me concentro en el sentido de la frase. Yo manifiesto siempre la divinidad, solo en el sentido. Después voy a ver a Ima. Él acaba de terminar una conversación con otro neófito. Cuando me advierte que lo estoy esperando, me mira risueño, como si ya supiera qué he conseguido con mi concentración. Y bien, pregunta. Ima es extraordinario. Al querer concentrarme únicamente en el sentido de la frase, no pude seguir pensando en ella, sino que todo el proceso interior se trasladó la cabeza a mi pecho. No pude seguir pensando en el sentido de la frase, sino que lo sentí, lo viví. En el instante en que me deshago de las palabras y me concentro en el sentido de la frase, me convierto yo misma en ese sentido. Pero entonces la frase tiene que transformarse. Ya no dice: yo manifiesto siempre la divinidad, sino se transforma y más acertadamente dice: yo soy la divinidad que se manifiesta siempre. Mientras estoy hablando, Ima me observa y sonríe con creciente alegría. Te has concentrado muy bien, muy bien. Has descubierto que la concentración no puede ser un estado duradero, sino solo un paso entre el mundo proyectado y el ser. Cuando concentras tus pensamientos en algo, no puedes permanecer en los pensamientos, pues la concentración te devuelve hacia ti misma y tú te conviertes en aquello en lo que te encuentras. Mediante la concentración, el pensamiento pasa a ser un estado de existencia. Los pensamientos cesan y el sujeto que piensa se hace idéntico a lo pensado. Pensar algo significa proyectar hacia el exterior un determinado tema mediante la razón como un espejo, esto es, salir fuera de uno. La concentración hace que lo proyectado vuelva al interior.
Lo pensado se hace otra vez idéntico al pensador, a uno mismo. Los dos factores vuelven a unirse en una perfecta unidad. Lo creado vuelve al creador. Sigue practicando, verás este proceso cada vez con mayor claridad. Te daré un nuevo ejercicio. Siéntate bajo esta palmera, concéntrate en ella, dice esto y se marcha. Vuelvo a sentarme y observo la palmera. No pienso en nada más que en ese árbol. Pasan las horas y anochece. Debo volver a casa, me está esperando fuera, menú afuera. A la mañana siguiente estoy otra vez en el jardín del templo y una vez más terminamos los ejercicios en grupo. Vuelvo a sentarme bajo la palmera y a concentrarme en ella. Cuando empecé este ejercicio me molestaban muchos pensamientos extraños. Recordaba de pronto lo que Menno me había dicho la noche anterior. Veía un pájaro cantando entre las ramas, o un mosquito me zumbaba en la oreja, o después me recordaba la desvergüenza del tesorero Rotka y me irritaba, pero espantaba todos los pensamientos extraños que aparecían en mi cabeza y me concentraba solo en la palmera. Ahora me va mejor. Los pensamientos ya no pueden alcanzarme ni realmente molestarme. Antes estaba aún en el mundo de los pensamientos. Entre los pensamientos podían llevarme de un lado a otro, pero yo no me dejaba llevar, me mantenía firme allí en la palmera y sin darme cuenta, poco a poco fui resbalando, fui cayendo dentro de mí donde los pensamientos no me pueden seguir y molestar. Todavía aparece de tanto en tanto un pensamiento que pasa por mi mente como un fatigado caminante, pero ahora observo desde un lugar seguro ese pensamiento aislado y cansado. Me concentro solo en la palmera. Pienso en la palmera. Poco a poco la palmera llena todo mi ser. Transcurre días, quizás semanas, no sé cuánto tiempo. Yo no sé nada del mundo exterior, pues toda mi atención está concentrada exclusivamente sobre la palmera. Entonces de repente tengo la extraña sensación de que ya no contemplo el árbol desde afuera, sino desde adentro. Es cierto que los ojos de mi cuerpo perciben la forma exterior de la palmera, pero comienzo a ver cada vez con mayor intensidad el ser interior, el principio vivo, creador de la palmera. Comienzo a vivir a ser ese principio. Y llega un momento en que de pronto tomo conciencia de que la palmera ya no se encuentra fuera de mí. Yo tenía una idea equivocada. La palmera está en mí y yo estoy en ella. Yo soy la palmera. No sé cuánto tiempo permanezco ensimismada. Ni siquiera sé qué significa tiempo. Allí, en aquel estado, ese concepto es desconocido. Tampoco puedo explicar qué es allí. Pero una fuerza me devuelve a mi conciencia personal y advierto que Ima está de pie frente a mí. Mis ojos se topan con su dulce mirada, se sienta a mi lado en el moldillo césped y espera pacientemente que yo vuelva en mí. Después me observa interrogante, intento hablar, pero de momento no lo consigo. Hablar parece haberse convertido en algo superfluo. Finalmente mi actividad despierta, mi voluntad vuelve a funcionar. Los nervios de mi laringe ponen en movimiento mis cuerdas vocales y ya puedo producir sonidos. Oh, Ima, digo despacio, muy seria y sorprendida por mi propia voz. He sido la palmera. O mejor dicho, he descubierto que siempre he sido la palmera, solo que hasta ahora nunca había sido consciente de esto. Ima asiente con un movimiento de su bella cabeza de ángel y dice radiante de alegría: estás haciendo progresos maravillosos. Estoy tan contento, adelantas más que nadie en tan poco tiempo. Si superas tan rápidamente las demás pruebas preparatorias, pronto serás lo bastante madura para recibir la iniciación. Nos observamos el uno al otro alegres y en silencio. Cuando veo de sus ojos, siento con más fuerza aún que ser tan puro es Ima, y qué poderosa es la fuerza que emana de él. Donde sea que él se encuentra, el aire siempre más puro. Luego me tiende la mano y nos ponemos de pie. Debo ir a casa. Estoy ya acostada cuando Menno se sienta en el suelo al lado de mi cama y pregunta: ¿qué haces en el templo? Hacemos ejercicios. Cuéntame, ¿qué tipo de ejercicios? Bueno, mi último ejercicio consistía en que tenía que pensar tanto en una palmera que acabé descubriendo que yo misma era la palmera. Le respondo muy seria.
Menno me mira asustada. ¿Qué descubriste? ¿Qué es lo que eres? Pregunta al tiempo que me echa una mirada inquisidora. La palmera, respondo. ¿Que tú eres la palmera? Me pregunta con los ojos muy abiertos. Sí, Menno, sí, pero ahora déjame tranquila, quiero dormir. Menno se echa a reír, se revuelca en el suelo y las lágrimas corren por sus mejillas. Tú eres una palmera, ¿dónde está tu tronco? ¿Dónde están tus hojas? ¿No eres entonces una muchachita? Ofendida me siento sobre la cama y digo tan dignamente como puedo: has de saber que no soy una muchachita sino la sucesora de la reina. Soy la esposa del faraón, ¿lo entiendes? Y si te ríes de mis ejercicios no volveré a contarte nada. Entonces Menno se pone a llorar, llena mis manos de besos y dice entre lágrimas: ¿no te había dicho que la iniciación es peligrosa? Terminarán embrujándote y convirtiéndote realmente en una palmera. Ya hablas muy raro, ten cuidado, te lo ruego, ten cuidado. Sería bueno que el faraón lo supiera y se marcha, preocupada, enjuagando sus lágrimas. Me quedo sola con una sensación desagradable. Siento que no he debido hablar con Menno acerca de mis experiencias más profundas y sagradas. Al día siguiente, Fantufé me manda a llamar. Debo presentarme ante él por la noche. Está sentado en el lugar habitual en el pequeño recibidor. Su mirada es profunda como la bóveda celeste, lo sabe todo. Acércate, pequeña mía, dice de forma amistosa. Me acerco a él llena de confianza. Fantufé toma mis manos en las suyas y pregunta sonriendo: ¿sabe cuál es tu próxima? Sí, padre, lo sé, respondo. ¿Cuál? Callar, contesto. También sonriendo y consciente de mi culpa, pero miro sus ojos con confianza, pues sé que él no me juzga. Fantufé paciente, nos comprendemos el uno al otro. No necesito disculparme, él me conoce mejor que yo misma y sabe quién no ha sido por mala voluntad, por lo que he hablado de cosas sagradas con Menno, quien no es lo bastante madura para comprender vivencias espirituales. Observo los ojos de Fantufé, él me ve con todas mis imperfecciones, pero también ve mi decisión: aprender a callar en lo futuro. Luego acaricia mis cabellos, hago una referencia y me voy. Ay, cuántas veces tendré que estar aún ante él y reconocer que mi lengua ha actuado antes que mi mente, que otra vez no he sido capaz de resistir a la fuerza que impele el hombre al hablar de sí mismo. Pero con el tiempo aprendo a estar alerta ante esta fuerza. Como a mis leones adiestrados, tampoco la fuerza que me impele a comunicarme debo perderla de vista, y mediante esta constante autoobservación voy adquiriendo poco a poco la costumbre de escucharme a mí misma antes de hablar, de ver si puedo hablar o no. Poco a poco voy aprendiendo a abrir la boca solo cuando tengo algo que decir, y reconozco dos seres dentro de mí: un yo personal al que le gusta estar siempre charlando sin control, solo por el impulso de hablar para atraer hacia mi persona la atención de los demás, y en un segundo plano de mi conciencia, el yo superior, que mantiene a raya a ese yo personal y le ordena cuándo y qué debe hacer o decir, y cuándo debe callar y mantenerse pasivo. Se debe prestar atención y obedecer a los mandatos de este yo superior, pues solo escucharlos, eso lo hace cualquiera. Durante este tiempo, Ima me da nuevos ejercicios de concentración que ejecuto cada día. Una vez acabábamos los ejercicios en grupo. Ima y yo estábamos otra vez sentados en mi rincón favorito en el jardín del templo, y él me explica: ya sabes por experiencia propia qué es la concentración. Pero si durante la concentración te observas a ti misma, te darás cuenta de que al concentrarte atraviesas 3 etapas: una etapa intelectual, otra sensorial y una tercera espiritual. Toda concentración comienza con una etapa intelectual. Diriges tus pensamientos hacia el objeto de tu concentración y piensas que es ese algo en el que te estás concentrando. En esta etapa trabajas con la razón, porque quieres aclarar tus pensamientos y buscas una definición satisfactoria que exprese total e inequivocadamente el objeto de tu concentración. Una vez que encuentras esta definición, el trabajo intelectual termina, pues entonces ya sabes qué es ese algo en el que estás concentrándote.
No hace falta que sigas reflexionando, pues cuando ya se sabe qué es algo, no se sigue pensando en ello. El pensamiento es el puente que lleva a la ignorancia o a la sabiduría. Si supiéramos todo como Dios, no necesitaríamos el pensamiento. Dios es omnisciente. Él es el saber mismo. Su conocimiento es perfecto como un círculo. ¿Para qué tendría que pensar Él que todo lo sabe? El pensamiento lo necesitan solo aquellos que aún deben completar sus conocimientos. Este trabajo de ampliar el conocimiento radica precisamente en el pensar. Cuando adquieres conocimiento pleno del objeto en el que te concentras, pasas del pensar al sentir. Esta es la segunda etapa de la concentración. Mediante la red nerviosa, tu conciencia proyecta hacia el exterior todas las características del objeto percibidas por tus sentidos. Dejas de pensar en el objeto de tu concentración y empiezas a sentirlo. Percibes, sientes en cada gota de tu sangre qué y cómo es ese algo en el que te concentras. Una vez que has visto plenamente el objeto de tu concentración, tanto como el pensamiento como con los sentidos, pasas a la tercera etapa, la concentración espiritual. Esto significa que en tu conciencia te haces idéntica a ese algo en el que estás concentrada. Tú eres ese algo. A esto lo llamamos estado esencial. En ese estado ya no necesitas pensar ni sentir ese algo, pues tú misma te has convertido en ello. En ese estado todos tus pensamientos, palabras, actos son manifestaciones de ese objeto en el que te has concentrado. Ya has experimentado esto con la palmera, pero cuando lo hiciste aún no tenías prácticas, de modo que no podías observarte a ti misma y tener conciencia de las tres etapas. Tomemos otro ejemplo. Digamos que estás sentada a la orilla de un río y te concentras en el agua. Primero piensas que es el agua. Piensas que el agua es un líquido que resulta de la unión de dos gases. Incluso puedes medir la temperatura del agua y saber que a 0 grados se congela. Puedes determinar el color y todas las demás características del agua. Eso es concentración intelectual. Después te levantas y te metes al agua. Ahora sientes qué y cómo es el agua. Ahora sientes qué y cómo es el agua. Sientes en tu propia carne qué es el agua. Es que el agua es líquida, pues fluye alrededor de tu cuerpo. Sientes también su temperatura. Ya no necesitas medirla, pues sientes directamente si es fría o caliente. Puedes chapotear, tocar las gotas o las olas con la mano. Percibes sensorialmente todas las características del agua. Eso es concentración sensorial. Pero de pronto dejas de ser una criatura separada del agua. Ahora te fundes con el agua. Ya no tienes tu cuerpo humano. Te has convertido en humano. Te has convertido en agua. Ya no necesitas pensar en el agua y sus diferentes características. Ya tampoco hace falta que sientas qué y cómo es el agua, sino que ahora tú misma eres agua. La concentración perfecta estriba en hacerse uno con el objeto de la concentración. Todas las demás etapas de la concentración presuponen una diferenciación. Únicamente el estado esencial constituye una perfecta unidad y por consiguiente un perfecto entendimiento y un conocimiento absoluto conseguido desde una perspectiva interior. Ciertamente tu cuerpo no puede convertirse en agua, pero en tu conciencia puedes vivir esta experiencia plenamente. Observa a la gente. Hay algunos que están siempre hablando de amor y de bondad. Llevan en su rostro una sonrisa dulce y encantadora y aprovechan cualquier oportunidad para hacer ver que son simpáticos y buenos, pero solo exteriormente. Llevan la máscara del amor, pero cuando llega el momento de actuar los delata su egoísmo, pues ellos son el egoísmo. Otros, por el contrario, nunca hablan de bondad y ni siquiera piensan que quieren ser buenos, y sin embargo todo lo que piensan, dicen y hacen emana de la bondad, pues ellos son la bondad misma. No se piensa en aquello que uno mismo es, ni tampoco se siente, porque uno es lo que es. No se habla de lo que uno es, sino que todo lo que uno dice, piensa y hace es expresión de aquello que uno es. Es la manifestación del propio ser. Ahora te toca realizar la tarea más difícil de todas, concentrarte en ti misma. Primero piensa qué eres, después siéntelo y finalmente sé lo que eres. Para que tengas conciencia aquí en este mundo, has tenido que abandonar tu auténtico ser y caer dentro de tus pensamientos y sensaciones. Solo
has pensado y sentido lo que eres, pero nunca has podido ser lo que eres. Observa a la gente y te darás cuenta de que las personas no son como realmente son, sino que siempre se identifican con pensamientos, sentimientos y papeles que desempeñan aquí en la tierra. Han caído de sí mismos, son seres hechos solo de apariencias. Únicamente en los ojos de los niños pequeños se puede reconocer el brillo y la luz del auténtico ser. Con el despertar de la razón, el niño comienza a identificarse con su persona exterior, se aleja de su esencia verdadera divina. Para esta esencia divina, la persona física es solo una máscara desde la cual observa el verdadero yo, el gran invisible. La persona física no debe ser más que un medio para la manifestación del yo, pero la gente está tan unida a esta máscara que ya no puede desembarazarse de ella. El verdadero yo es el Señor, el Rey, y la persona física es solo un sirviente. Pero los hijos de los hombres abandonan su yo y bajando del trono se identifica con su máscara, con su persona física, hacen rey al sirviente y se separan de su propio verdadero ser, arrojan a su yo superior al exilio del inconsciente. La razón es la culpable de esta incisión, pero también la razón ayuda a salir de este estado mediante ejercicios de concentración y adquisición de conciencia. Hasta ahora te has estado concentrando en diferentes objetos. De ahora en adelante tu única tarea será concentrarte en ti misma, atravesando las 3 etapas hasta llegar al estado esencial con tu propio yo. Debes alcanzar ese estado que solo puede expresarse en primera persona del singular. Yo soy el que soy. Presta atención. No basta con que pienses y sientas lo que eres, sino que tienes que ser lo que eres dentro de tu verdadero ser. Esa es la tarea de concentración que tendrás hasta el día de tu iniciación. Y así empieza una larga etapa de mi vida, dedicada a 2 cosas: ser mi verdadero ser y saber callar.